Mi esposa desvió decenas de miles de dólares al negocio de su amante. Me divorcié de ella, la dejé sin nada e hice que nuestros hijos la odiaran. Mi nombre es Michael, tengo 44 años y mi esposa Ángela, de 42, me ha estado siendo infiel. Es algo que descubrí hace muy poco. Pasé casi la mitad de mi vida con esta mujer y realmente creía que habíamos llegado al punto en el que era seguro que envejeceríamos juntos. Por mi parte, habría hecho todo lo posible para que nuestro matrimonio durara hasta el final, pero una relación depende de dos personas. Y cuando una de esas dos personas deja de valorar la relación como debería, no hay nada que puedas hacer para reparar esa grieta. Es triste, pero es la realidad. Pensé que ya tenía la edad suficiente para que ciertas cosas no me dolieran tanto, pero esto me golpeó con una fuerza indescriptible. Nunca antes había tenido que soportar un dolor como este. Al menos no en las últimas 2 décadas de mi vida. Llevo 18 años casado con Ángela y sinceramente nuestro matrimonio había sido bueno. Aunque ahora mismo le guarde mucho resentimiento, soy lo bastante honesto para admitirlo. Al menos en la superficie parecía un buen matrimonio. Tal vez ella me estuvo engañando desde hace años y yo nunca lo supe. Pero la experiencia que viví a su lado fue buena. Hasta ese momento. Tenemos 2 hijos que ya son adolescentes mayores. Ellos son una gran parte de la razón por la que, pase lo que pase, creo que nuestro matrimonio valió la pena. Aunque ahora tengamos que tomar caminos separados, son unos hijos maravillosos y significan todo para mí. Descubrí la infidelidad de Ángela porque cometió un error, o quizás sería más correcto decir que se volvió demasiado confiada y empezó a correr riesgos. Un sábado organizamos una parrillada con varios vecinos del barrio. Conocía prácticamente a todos los asistentes, aunque no hablé mucho con cada uno de ellos durante la reunión. Uno de los invitados era un hombre mayor llamado Rob. Lo había visto varias veces y habíamos intercambiado conversaciones cortas, pero no era alguien a quien considerara un amigo cercano. Lo saludé como siempre, hablamos apenas unos segundos y luego seguí conversando con otras personas. Lo curioso es que ese día no noté absolutamente nada extraño. Todo me pareció completamente normal. Incluso Ángela actuó como siempre cuando regresamos a casa esa noche. Al día siguiente, domingo, uno de mis vecinos más cercanos, Kate, vino a buscarme. Me dijo que quería que echara un vistazo a su auto. Me pareció raro porque no soy un experto en mecánica. Sé lo básico, quizá un poco más que el promedio, pero nada extraordinario. Aún así acepté ayudarlo y caminamos hasta la entrada de su casa. Cuando llegamos, Kate me confesó que en realidad no había ningún problema con el auto, solo necesitaba alejarme de Ángela para hablar conmigo en privado. Al principio me hizo gracia, pensé que quería invitarme unas cervezas o comentar el partido de fútbol, pero enseguida noté que él no estaba bromeando, su expresión era completamente seria. Entonces me dijo que durante la parrillada del día anterior había visto algo que necesitaba contarme. Había esperado hasta encontrar el momento adecuado porque no quería escribírmelo por mensaje. No sabía si Ángela podía revisar mi teléfono o leer nuestras conversaciones. En ese instante empecé a preocuparme. Kate me explicó que estaba junto a la parrilla observando a la gente mientras bebía una cerveza, cuando vio a Ángela de pie al lado de Rob. Según él, ni siquiera estaban conversando, sin embargo, vio como Ángela extendía discretamente la mano para intentar sujetar uno de los dedos de Rob. Antes de que pudiera hacerlo, Rob retiró la mano rápidamente. Ella volvió a intentarlo y él reaccionó exactamente igual. Kate alcanzó a ver que Rob le dijo algo muy breve. Ángela no respondió y poco después él simplemente se alejó. Lo extraño era que Rob no parecía confundido, como reaccionaría cualquiera si una vecina intentara agarrarle la mano sin motivo. Más bien daba la impresión de que él ya entendía perfectamente por qué Ángela estaba actuando así y simplemente consideraba que no era el lugar apropiado para hacerlo. Kate quiso dejar muy claro que no podía asegurar que existiera una relación entre ellos, pero también creía que lo ocurrido era lo bastante preocupante como para que yo supiera la verdad y pudiera investigar por mi cuenta. En el mejor de los casos, Ángela había bebido demasiado y simplemente se había puesto juguetona. En el peor, estaba siendo imprudente en público con alguien con quien también era imprudente en privado. Me senté a pensar durante un buen rato, pero sinceramente no encontraba ninguna pista que relacionara a Ángela con Rob. Ella nunca hablaba de él. Cuando yo lo mencionaba, apenas tenía comentarios. Sus trabajos no tenían absolutamente nada que ver. No encontraba ni un solo punto en común entre ellos. Pero aún así decidí investigar. Le agradecí a Kate por haberme contado lo sucedido y le prometí mantenerlo informado de cualquier cosa que descubriera. Al principio pensé en revisar el teléfono de Ángela. Quería comprobar si tenía conversaciones con Rob, aunque intuía que no sería tan descuidada como para dejar pruebas tan evidentes.
Finalmente revisé su celular y sí, Rob aparecía entre sus contactos. Sin embargo, las conversaciones eran completamente normales. Parecían simples mensajes entre dos vecinos. En un momento ella incluso le preguntó por su negocio y cuánto costaban sus servicios, pero no había nada que pareciera sospechoso. Fue entonces cuando comprendí que necesitaría contratar a un investigador privado. No quería hacerlo porque era costoso, pero sentía que era la única forma de saber con certeza si mi esposa me estaba engañando. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con una mujer de la que sospechaba una infidelidad. Necesitaba saber la verdad. Me reuní con el investigador privado, le expliqué toda la situación y le aclaré que no necesitaba vigilancia permanente. Solo quería que la siguiera cuando saliera de casa y yo no pudiera comprobar realmente a dónde iba. Llegamos a un acuerdo. Le pagué una especie de anticipo y él estaría listo para actuar cada vez que yo le avisara que Ángela iba a salir. Normalmente podía darle tiempo para prepararse, aunque algunas salidas eran improvisadas. El investigador la siguió durante poco más de 2 semanas. Finalmente consiguió exactamente lo que estaba buscando. Me alegré de haber prolongado la investigación unos días más, porque de haberla detenido antes habría terminado creyendo que Kate simplemente había malinterpretado lo ocurrido en la parrillada. Un día Ángela me dijo que quería ir de compras para consentirse un poco. Salió de casa en su automóvil y condujo hasta un centro comercial que estaba casi a 1 hora de distancia, uno al que nunca solíamos ir. Allí se reunió con un hombre. Gracias a las fotografías del investigador descubrí que ese hombre era Rob. Entraron juntos al centro comercial, visitaron una joyería y él le compró un regalo. Después fueron a una heladería donde estuvieron riéndose durante un buen rato. Más tarde abandonaron el centro comercial, condujeron unos 20 minutos hacia el norte y entraron a un motel, donde permanecieron alrededor de 1 hora. Después regresaron al mismo centro comercial. Ángela volvió a su coche y ambos se despidieron. Antes de regresar a casa, ella entró a una tienda de ropa y compró algunas prendas. Luego volvió como si nada hubiera pasado. Para mí, que no tenía la menor idea de lo que realmente había hecho ese día, su historia tenía todo el sentido del mundo. Lo único que veía era que salía de casa y regresaba con varias bolsas de compras. Ahora entendía por qué nunca sospeché que me hubiera estado engañando. Siempre escondía la infidelidad dentro de actividades completamente normales. Recuerdo haber sacudido la cabeza, incluso algo impresionado por el esfuerzo que ponía para poder engañarme sin levantar sospechas. Hasta hoy sigo sin comprender qué la impulsó a hacerlo. Nunca tuvimos un mal matrimonio, así que no lograba encontrar una razón que justificara que decidiera serme infiel, y menos aún con alguien que vivía en nuestro propio vecindario. Después de darle muchas vueltas, me obligué a aceptar una realidad incómoda. Cuando una persona quiere ser infiel, lo será, sin importar lo que haga su pareja. No hay nada que puedas hacer para cambiar esa decisión. Ser fiel es una elección, y quien decide traicionar simplemente deja de preocuparse por el daño que causa. Desde el momento en que descubrí la verdad, fui incapaz de volver a mirar a Ángela de la misma forma. Es una sensación extraña amar a alguien con todo tu corazón y descubrir que esa persona no valoró lo suficiente tu matrimonio como para protegerlo. Tenemos hijos, y ni siquiera ellos parecieron pasar por su mente antes de que decidiera actuar de forma tan egoísta. Ahora tenía que pensar cuidadosamente cómo enfrentarla. No quería convertir todo aquello en un desastre, principalmente porque no quería que nuestros hijos terminaran atrapados en medio del conflicto. Necesitaba actuar con calma y mucha estrategia. Si alguien tenía alguna sugerencia, estaba dispuesto a escucharla. Actualización 1. Sabía que tarde o temprano escribiría una actualización sobre mi publicación anterior. Lo que nunca imaginé fue el rumbo que tomarían las cosas. Descubrí algo completamente inesperado. Algo que todavía no puedo creer que hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. Si lo hubiera notado antes, probablemente habría descubierto la aventura de Ángela mucho antes. Decidí reunirme con una abogada especializada en divorcios para preparar la separación. Mi idea era hacer todo de la manera más sencilla posible. Decirle que conocía la verdad, divorciarnos y seguir cada uno con su vida. Pero después de lo que descubrí, entendí que las cosas ya no podrían terminar de una forma tan simple. La abogada quiso revisar detalladamente nuestras finanzas para calcular cómo se dividirían los bienes. Como yo buscaba un divorcio amistoso, el plan era conocer exactamente qué teníamos entre ambos y luego hacerle una oferta justa durante la negociación, evitando un largo proceso judicial. Por suerte, fue precisamente durante esa revisión cuando salió a la luz algo mucho más grave. Había numerosos retiros pequeños desde nuestra cuenta bancaria conjunta. Todos iban dirigidos al mismo destino y ninguno era inferior a $200. Lo extraño era que esos movimientos aparecían prácticamente cada 2 semanas. Lo más inquietante era que esas transferencias llevaban ocurriendo durante los últimos 3 años.
Al principio eran montos más grandes enviados aproximadamente una vez al mes. Con el tiempo, cambiaron de estrategia. Comenzaron a enviar cantidades menores pero con mucha más frecuencia. Mi abogada me pidió que analizara cuidadosamente esas operaciones. Regresé a casa y revisé toda la documentación financiera que pude encontrar. Comparé estados de cuenta, pagos y recibos, pero no conseguí explicar a dónde estaba yendo ese dinero. Fue entonces cuando mi abogada, que resultó ser extremadamente competente, decidió involucrar a una analista forense financiera. Unos días después recibimos la respuesta. El dinero salía de nuestra cuenta conjunta hacia la cuenta bancaria de un negocio. Seguramente ya te imaginarás de quién era ese negocio. Sí, pertenecía a Rob. Las transferencias estaban disfrazadas como pagos por servicios de lavado a presión, pero yo sabía perfectamente que jamás habíamos contratado ese servicio de manera regular. A lo sumo, 1 o 2 veces en todos esos años. No me considero una persona ingenua, pero todo era tan confuso que necesitaban explicármelo paso por paso. Al final quedó claro que Ángela estaba utilizando nuestro dinero para financiar el negocio de Rob, o al menos para hacerle llegar dinero sin enviarlo directamente a su cuenta personal. No sé si pensaban que eran especialmente inteligentes. Es cierto que nunca los descubrí mientras todo ocurría, pero tarde o temprano la verdad habría salido a la luz, especialmente durante un proceso de divorcio. Al hacer las cuentas descubrimos que Ángela había logrado transferir alrededor de $32,000 a su amante. No somos ricos, ambos ganamos prácticamente lo mismo. Al principio retiraba cantidades grandes de forma ocasional, pero después cambió de táctica. Comenzó a sacar montos más pequeños que podían confundirse fácilmente con compras del supermercado u otros gastos cotidianos. La diferencia era que esas transferencias empezaron a repetirse con mucha más frecuencia. Era muchísimo dinero y gran parte provenía directamente de mi trabajo. Lo que más me dolía era recordar que recientemente habíamos utilizado buena parte de nuestros ahorros para cubrir la matrícula universitaria de uno de nuestros hijos. No teníamos dinero de sobra. Me sentí completamente estúpido por no haberme dado cuenta antes. Sinceramente me culpé por completo. Estoy seguro de que si hubiera revisado nuestras finanzas con atención, habría detectado mucho antes que algo extraño estaba ocurriendo. Pero después de casi 20 años de matrimonio y 2 hijos maravillosos, simplemente confié en ella. Jamás pensé que tendría motivos para desconfiar. Ahora tenía claro que el divorcio iba a ser muy diferente de lo que había imaginado al principio. Ya no buscaba un acuerdo amistoso. Estaba completamente decidido a llevar el caso a los tribunales. Había utilizado dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener económicamente a su amante y quería que el juez tuviera muy presente ese hecho. Actualización 2. Hoy soy un hombre oficialmente divorciado. Ya soy demasiado mayor para pasarme el día llorando, aunque el dolor siga siendo enorme. Lo único que me da tranquilidad es saber que por fin tengo el camino despejado para seguir adelante con mi vida. Cuando decidí decirle que quería el divorcio, no hice ningún escándalo. Simplemente me acerqué a ella mientras preparaba un refrigerio en la cocina y le dije que todo había terminado. Me miró completamente sorprendida. Yo solo me encogí de hombros y me alejé. Ella salió detrás de mí preguntando de qué estaba hablando. Sin detenerme, solo pronuncié una palabra: Rob. Continué caminando. Esta vez no me siguió. Supongo que necesitó unos segundos para comprender que, de alguna forma, había descubierto toda la verdad. Horas más tarde volvió para decirme que necesitábamos hablar. Le respondí que ya no había nada de qué hablar. Lo único que realmente me preocupaba era cómo contarles la situación a nuestros hijos. Ella insistía en disculparse y repetía que quería explicarlo todo. Admito que sentí cierta curiosidad por escuchar la excusa que pensaba inventar, pero no la suficiente como para permitir que intentara manipularme o justificar lo injustificable. Le dije que la decisión era definitiva. En medio de esa conversación sonó el timbre de la casa. Le pedí que fuera a abrir mientras yo esperaba. Sabía perfectamente quién era. Se trataba del funcionario que venía a entregarle oficialmente la demanda de divorcio. Cuando regresó estaba furiosa. Me gritó: ¿De verdad llegaste hasta este punto? Yo simplemente asentí con la cabeza. Para mí ya no existía espacio para perdonar una infidelidad. Ella guardó silencio por un momento. Entonces le recordé todo lo que habíamos construido juntos durante tantos años y le expliqué que había pensado en todo eso antes de presentar la demanda. No era una decisión impulsiva. Ella negó con la cabeza y salió de la casa enfurecida. Más tarde le dije que debíamos hablar con nuestros hijos para explicarles lo ocurrido. Su única respuesta fue insultarme y marcharse nuevamente. Así que, tal como ella quiso, fui yo quien habló con nuestros hijos. Ya son lo suficientemente mayores para entender la verdad. Les conté exactamente lo que había sucedido.
Su madre había mantenido una relación con un vecino durante años y además había desviado gran parte de nuestro dinero para entregárselo a él. Les pedí que no descargaran su enojo contra su madre, aunque sinceramente tampoco me importaba demasiado si decidían hacerlo. Como era de esperarse, quedaron muy afectados por todo lo que les conté, pero eso era inevitable. En fin, avancemos un poco más en la historia. El divorcio finalmente llegó a los tribunales. Yo tenía todas y cada una de las pruebas necesarias, y sí, el resultado fue prácticamente el que cualquiera esperaría. Cuando quedó demostrado que ella había estado desviando nuestro dinero para beneficiar a su amante, el juez consideró que se trataba de una disipación de bienes matrimoniales. Como consecuencia, Ángela tuvo que devolver ese dinero descontándolo de la parte que le correspondía en el acuerdo de divorcio. En la práctica, eso hizo que prácticamente desapareciera todo lo que iba a recibir por la venta de la casa y por nuestros ahorros conjuntos. Terminó marchándose sin nada. Además, no recibió pensión alimenticia para ella ni manutención infantil. El juez fue extraordinario. Mi momento favorito fue verla perder completamente el control después de escuchar el fallo. Insistía en que no existía ninguna prueba de que esas transferencias no fueran pagos legítimos por servicios prestados. Afirmaba que el tribunal simplemente estaba haciendo suposiciones injustas. Su abogado intentó respaldar ese argumento, pero no tenía ninguna base sólida. Cuando vio que esa estrategia no funcionaría, intentó solicitar una pensión compensatoria, alegando que técnicamente ganaba menos dinero que yo. Sin embargo, en la práctica nuestros ingresos eran prácticamente iguales. Ese argumento tampoco prosperó. Al final, el caso se resolvió completamente a mi favor. La cereza del pastel fue cuando ella apareció en mi casa gritándome por haberles contado a nuestros hijos que me había engañado. Yo simplemente le pregunté por qué estaba tan enfadada si lo que les había dicho era exactamente la verdad. Ella realmente me había engañado, no supo qué responder. Lo único que alcanzó a decir fue que yo no tenía derecho a contarles ese tipo de asuntos de adultos. Pero nuestros hijos ya eran lo suficientemente maduros para entender la situación. Ella sabía perfectamente que ese no era el verdadero problema. Lo que realmente le molestaba era que ellos ahora conocieran la clase de persona que era. Y sinceramente me alegro de que lo sepan. No merecía seguir fingiendo ser una víctima inocente cuando ella había sido quien destruyó a nuestra familia. Y no me limité únicamente a nuestros hijos. Tampoco quise que el resto de su familia creyera una versión falsa de los hechos. Les envié mensajes a sus familiares y amigos cercanos explicando exactamente lo que ocurrió, para evitar que ella pudiera inventar otra historia y presentarse como la víctima. Lo único que me importaba era que todos supieran que había sido infiel. Tiempo después volvió otra vez a mi casa, pero la conversación duró muy poco porque le advertí que llamaría a la policía si no se marchaba. Entonces me gritó: «¡Te voy a matar! ¡Ya verás!». Esa amenaza fue lo suficientemente seria como para llamar inmediatamente a la policía. La arrestaron por amenazas de violencia. Salió bajo fianza poco tiempo después, pero eso ya no importaba demasiado. Ahora tenía un antecedente que manchaba su historial, algo que ni siquiera había planeado que sucediera. Sinceramente, ya no creo que merezca una vida tranquila después de haber destruido la mía. Me alegra haber tenido la oportunidad de arruinar las posibilidades de que siguiera viviendo feliz como si nunca hubiera pasado nada. Ahora toda su familia sabe quién es realmente. Está divorciada, sin bienes a su nombre. Nuestros hijos han comenzado a tomar distancia de ella y, además, tiene problemas legales derivados de aquella amenaza. Al final, la lección que saco de todo esto es muy simple. Ser infiel nunca vale la pena. Nunca. Pues tienes mucha razón, amigo. Ser infiel no es nada bueno. Y el desvío de bienes matrimoniales, años de engaño y pruebas documentadas no dejan mucho espacio para la interpretación. No se trata de una situación ambigua. Es el tipo de caso en el que un juez analiza los hechos y concluye que las acciones tienen consecuencias. Otro aspecto que puede entenderse es haberles contado la verdad a los hijos. Ya eran adolescentes mayores, no niños pequeños. Desde esa perspectiva, no fuiste tú quien puso a los hijos en contra de su madre. Fueron las propias decisiones de ella las que provocaron esa reacción. Además, su comportamiento posterior, las amenazas, la ira y los intentos de cambiar la historia terminó reforzando la idea de que la decisión de enfrentar la situación había sido la correcta. ¿Qué opinas de toda esta historia? Deja tu comentario. Y gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte otro video.